Capital, la bolsa y la vida, todos los días de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía. Muy buenas noches de nuevo, enseguida abrimos nuestra tertulia, son las 9 en punto de la noche. Antes tenemos que echar el cierre a la bolsa más importante del mundo, a Wall Street. Santander patrocina este espacio. Desear, pero ya tenemos ese cierre. Números rojos para los tres índices. El Dow se deja un 0,34%, partirá mañana desde los 13.125 puntos. El tecnológico Nasdaq 100 no ha aguantado en positivo, gira el rojo, pierde un 0,03% hasta los 2.736 puntos. Y más de lo mismo para el Standard & Poor's 500, pierde un 0,18%, dice adiós en los 1.402 puntos. Santander ha patrocinado este espacio. Y de economía seguimos hablando en esta tertulia de Business Conexión. Voy a saludar a los tres expertos que me acompañan esta noche. Manuel Llamas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Pues dentro de lo que cabe bien, pendientes un poco de las conclusiones de la reunión que ha tenido lugar en Argentina entre YPF y el gobierno argentino. La verdad es que pinta bastante mal la cosa para los intereses de Repsol. Bueno, tampoco es de extrañar, ¿no? Sabiendo cuál es el calado y el calibre de Kirchner y de todos esos gobernantes que hacen uso del populismo de forma bastante frecuente. Guillermo de Ar, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Recién llegado de Alemania? Sí, prácticamente. Mucho se habla en España de esa posible burbuja inmobiliaria en Alemania. ¿Da fe usted? Yo no lo veo. Sí que ¿No? Es cierto que en Múnich, que es donde más me muevo, los precios están altos, pero no creo que llegue al nivel de las burbujas como las que hemos tenido aquí. Suerte que tienen entonces. Ángela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Bienvenido Muy a bien. esta tertulia. Muchas gracias. También le preocupa la situación de Repsol y YPF. Parece que Argentina quiere zanjar ese asunto del dividendo con acciones. Pero bueno, esta mañana parece que se alejaban esos temores de nacionalización y hemos visto como las dos acciones, tanto Repsol como YPF en Argentina, disfrutaban de esa libertad en bolsa. Sí, hubo un portavoz del gobierno argentino que comentó que se alejaba o que no tenían esa intención de renacionalizar y parece que eso le ha venido muy bien a la cotización de Repsol, ¿no? No obstante, de todas maneras, creo que la batalla está más en el Consejo, en fin, lo que se está usando lenguajes ambiguos y lenguajes distintos, ¿no? Que una cosa es lo que se dice y otra cosa es luego lo que se va haciendo, ¿no? Pero es evidente que hay una conjunción entre lo que está pasando entre las provincias retirando concesiones y lo que está pasando a nivel gobierno, ¿no? Y hoy el Consejo de YPF, como decía Manuel, pues yo creo que también es básico, ¿no? La empresa yo creo que está intentando salir un poco de la presión esa, pero ha votado en contra el representante del gobierno argentino, Roberto Barata. Han permitido entrar otra vez al secretario de Planificación Económica, en fin, a dos altos cargos argentinos, Kirinov y Cameron me parece que se llama, y bueno, pues la sensación es que han votado en contra y que no pinta el tema muy bien, ¿no? Bueno, tampoco pinta muy bien lo que respecta al sillón de España en el Banco Central Europeo. Luis de Guindos, de visita vendiendo las bondades de la economía española en China, lo admitía él mismo. Está dispuesto a aceptar perder ese sillón a cambio de otro de responsabilidad en Europa. De Guindos podría ser el próximo presidente del Eurogrupo. Esa es la noticia que ha saltado hoy en todos los medios de comunicación como la pólvora. Vamos a escuchar al propio protagonista. Pero yo creo que todo esto hay que enmarcarlo en un proceso de cobertura de varias posiciones que hay abiertas en el BCE, en el Eurogrupo, en el propio Fondo de Rescate Permanente Europeo, en el BERD, en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y evidentemente ahí España tendrá que jugar su papel, tendrá que, como socio importante y fiable que es de la Unión Europea, pues lógicamente tendremos que negociar y tenemos que hablar con nuestros socios para que efectivamente pues tengamos una situación de cobertura que sea satisfactoria para todos. Y la pregunta, el interrogante que se abre ahora es ¿qué vamos a perder
dejando un puesto vacío en el Banco Central Europeo y que podríamos ganar al frente del Eurogrupo, aunque parece que es una posibilidad que está bastante lejos. Bueno, en cuanto a la pérdida del sillón en el Banco Central Europeo, yo creo que tampoco es decisivo. Y no es decisivo más que nada porque el sistema de votación que existe en el órgano del Banco Central no es por unanimidad. Existe mayoría de miembros que son, digamos, favorables o partidarios de la posición que adoptaría España en cualquier caso, es decir, mantener los tipos bajos, seguir con la compra de bonos, con las inyecciones masivas de liquidez. Bueno, al fin y al cabo, está un italiano presidiendo el Banco Central Europeo. ¿Qué más garantía que eso para hacer una política monetaria totalmente errónea, desde mi punto de vista? Con lo cual, España, mientras esté un italiano dirigiendo el Banco Central Europeo, no va a tener ningún problema porque la periferia va a gobernar la institución más importante de la zona euro, la que va a decidir el futuro de múltiples países, hasta el punto de que hay que tener muy en cuenta que es el Banco Central Europeo el que sostiene de forma artificial al sistema financiero no solo español, sino también portugués, griego, irlandés e incluso, en algún caso, también por parte de algunas entidades francesas. Con lo cual, en ese sentido, no vamos a perder absolutamente nada. Eso está garantizado gracias al error garrafal de haber seleccionado a Mario Draghi, ni más ni menos, un discípulo aventajado de Ben Bernanke, helicóptero Bernanke, como presidente de la institución. En cuanto a la posible aspiración del señor de Guindos a presidir el Eurogrupo, sinceramente a mí me sorprendería. Yo creo que los alemanes, con tener ya, insisto, a un italiano al frente del Banco Central Europeo, lo último que faltaba ya es que otro periférico, entre comillas, presida ni más ni menos que el Eurogrupo. Yo creo que Alemania va a ejercer toda la presión que tenga en sus manos y todas sus armas, todas las armas a su disposición para tratar que sea o bien un alemán, es decir, el propio ministro de Finanzas germano, o bien el holandés o el finlandés o el austriaco. Pero en ningún caso creo que de Guindos pueda aspirar a esa posición. Guillermo. Hombre, sobre la pérdida del sillón, yo opino como siempre que en estos sitios mejor estar que no estar, porque al menos puedes escuchar, cosa que de otra manera ya te vienen de segundas dadas. Y en segundo lugar, tanto sobre la posición de Guindos como sobre el tema del sillón, es importante pensar también, que lo comentabas un poco, ¿no? Pero que muchas veces hay puestos que pueden ser en un momento dado más representativos que realmente de poder formal, de poder real, ¿no? Y bueno, me estaba acordando además mientras lo contabas, creo que la última vez que estuve aquí ya hablaba de Los Soprano, que me encanta, además estoy esta semana con el tema del Corleone Business School. Entonces, hay la primera serie de la primera temporada de Los Soprano, para evitar problemas, Tony Soprano deja a su tío como jefe de la familia, ¿no? La cabeza visible, de cara a la policía y a todo el mundo, él está ahí, pero el poder real y quien toma las decisiones es él, ¿no? Porque sabe que viene un embolado bastante complicado, entonces, bueno, pues lo que caiga para allá, y aquí todo el mundo me reporta a mí y el que va haciendo todo soy yo, ¿no? Entonces, muchas veces también en una situación como esta hay que saber leer entre líneas este tipo de cosas, ¿no? Y no siempre que tienes adelante dando la cara es quien está tomando realmente las decisiones, además de lo que hemos visto últimamente que nos llevó a diseñar ese término tan divertido de, ¿cómo era? Mercosí. Eso es, el monstruo de las dos cabezas, como le llaman algunos. Yo, coincido un poco con las cosas que habéis dicho los dos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hoy un poco hablando con gente, la sensación era que parecía muy complicado y muy difícil lo de pudiera aspirar al Eurogrupo Guindos. Pero, sin embargo, viendo ahora la intervención de él, me ha abierto una cierta duda. Porque, quiero decir, realmente ha estado como planteándolo desde otra manera, como, bueno, hablando de representatividad, como decías tú. Es decir, bueno, es bueno estar en el máximo número de sitios, con lo cual, al final, esto es no una lotería, es un juego. Es un juego que puede salir de un sitio y entrar en otro, ¿no? Yo personalmente creo que lo que más nos podría, o quizá lo que puede ser más negativo de cara a su candidatura, dando por hecho que está bastante perdido lo del Banco Central Europeo, la plaza de González Páramo, que tampoco se sabe nunca, pero decir, yo creo que está bastante perdida. En el caso del Eurogrupo, yo creo que lo que nos puede jugar más en contra, porque sí creo que es un puesto significativo e importante, ya creo que prepara una serie de reuniones muy importantes del ECOFIN, creo que ahí lo que nos puede jugar más en contra es que precisamente es Guindos, o sea, es el gobierno al que representa, el que, digamos, ha rebajado el objetivo de déficit a Europa. Y entonces eso sí que probablemente nos pueda pesar como una losa de cara a hacer algún planteamiento más expansionista, ¿no? Es un poco el planteamiento como lo veo. Hombre, de Guindos, en el poquito tiempo que lleva, acaba de llegar, además, eso podría ser otro de los puntos en contra. Se ha ganado
grandes enemigos dentro del sector financiero. Sus amigos los banqueros han dejado de serlo, muchos de ellos. Yo creo que es visible y palpable ese poco feeling que tiene con Cristóbal Montoro, ¿no? Parece que al Ejecutivo no le termina de gustar que, bueno, pues esos roadshows, esos viajes que hace vendiendo los credenciales de la economía española, parece que no son del gusto del Ejecutivo. Yo creo que la guerra es abierta entre ambos ministerios. Desde mi punto de vista ha sido un gran error por parte de Rajoy, aunque en principio lo valoré positivamente el hecho de que se dividiera el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, puesto que son competencias totalmente distintas, con objetivos distintos, pero siempre y cuando hubiera alguien por encima, con capacidad para coordinar. En teoría, ese supuesto coordinador es el propio Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, hasta el momento, lo que ha reflejado es una inoperancia total en materia económica. Me explico. Realmente no toma decisiones, se deja aconsejar. Y su principal asesor se llama Cristóbal Montoro. Hace caso omiso de las recomendaciones del Ministerio de Economía. Yo creo que de Guindos se posicionó en contra de la subida de impuestos, por ejemplo, y sin embargo Montoro ganó esa batalla. Tengo entendido, por las informaciones que yo manejo, que también en el mecanismo de pago a proveedores para comunidades autónomas y ayuntamientos el Ministerio de Economía tenía un plan distinto al que finalmente se ha aprobado y finalmente la opción que ha salido ganadora nuevamente ha sido la de Montoro. Veremos qué pasa a los presupuestos, pero hoy por hoy el que realmente ejerce como ministro de Hacienda, no solo de Hacienda, sino también de Economía, es Cristóbal Montoro, con el beneplácito de Mariano Rajoy. Yo creo que sí existe un enfrentamiento abierto entre ambos ministros. Yo soy un ferviente defensor de la figura de Guindos, creo que es una persona mucho más solvente como ministro que el señor Montoro, pero por desgracia no se le deja gobernar. De todas formas, es cierto, y estoy de acuerdo contigo, en que uno de los puntos que digamos que va a descartar por completo la elección de Guindos, desde mi punto de vista, como posible presidente del Eurogrupo, es precisamente el hecho de que España ha sido el primer país en que ha incumplido los objetivos de déficit marcados por Bruselas. Eso en primer lugar. Pero también es cierto que las cosas en Europa cambian de un día para otro y el gran punto de inflexión se puede producir en apenas un par de meses. Cuando el señor Hollande, socialista francés, consiga vencer en las elecciones galas. Si eso se produce, el vuelco va a ser total. Es decir, pasamos de la Europa de Merkel, no de Mercosí, de Merkel, a la Europa de Hollande. En el sentido de que Merkel yo creo que se va a quedar bastante aislada. Hollande, su objetivo, lo dijo, ¿no? su objetivo es muy claro. Uno de sus mayores objetivos era dar muchísimo más voz y mucho más papel al resto de economías, pero no sé si va a quedar en simples intenciones, no lo sé. Primero lo tiene que conseguir, que no lo tiene fácil. Efectivamente. Primero lo tiene que conseguir. En las encuestas no le van mal. Sí, pero los socialistas en Francia llevan una temporada complicada y Sarkozy ha demostrado una cintura y un regate que parece que quisiera incluso Messi, ¿eh? Entonces, con tiempo por delante, de todos modos, bueno, Francia está ahora con el problema este tan convulso que han tenido y tan terrible que ojalá pues atrapen rápidamente y se solucione. Pero vamos, a nivel económico lo que sí es cierto es que hacen falta ideas y a mí esta dicotomía que decías antes de Guindos y Montoro no me parece tan mala. A fin de cuentas estamos viendo alternativas, estamos viendo visiones diferentes y casi nos habíamos olvidado de cómo nos ha ido cuando todo el mundo estaba aparentemente alineado y todo el mundo tenía claro y empujaba en la misma dirección. Y bueno, pues al menos hay visiones diferentes y se están planteando cosas para buscar cuál es la mejor alternativa. Lo que sí es cierto, y coincido contigo, en la situación actual, además, con todos las implicaciones que hay y lo interconectados que estamos en las decisiones que hay que tomar a nivel europeo, no olvidemos que Montoro tiene muy buena relación con alguien como Jürgen Donges, quien suele visitar regularmente nuestro país, que es uno de los sabios asesores del Consejo, especialista, profesor catedrático en políticas económicas y bueno, pues a ambos te los puedes encontrar de vez en cuando por Guadarrama paseando tranquilamente. Que habla un español como el nuestro, perfectamente. No, yo coincido un poco con lo que estabais diciendo del tema de Europa. Me ratifico en lo que decía de que el primer gobierno que va allí con la mochila bomba, por decirlo de alguna manera, diciendo tiro de la anilla, ya se queda un poquito marcado, pienso personalmente, ¿no? Respecto a las posibilidades, ¿no? Y luego respecto a lo que comentáis de los ministros, yo lo que pasa es que también coincido contigo en el sentido de que sí que no creo que sea mala esa dicotomía o esa diferencia entre... Más que yo creo que queda muy claro
O sea, al margen de que es verdad que probablemente una vicepresidencia, como decías tú, económica, no el caso de Rajoy, que es presidente de gobierno, hubiera clarificado un poco los temas, no creo que sea mala, y creo que queda muy claro un poco lo que es, y lo que estamos viendo hasta ahora, o sea, Guindos es el ministro que está haciendo las reformas, y Montoro es el ministro que tiene la llave de la caja. El ministro que al final tiene que cuadrar y hacer el presupuesto, que son los ministros de Hacienda, y son los que frenan las aspiraciones de casi todo el mundo, y el resto de ministerios, no solamente economía, sino fomento, sanidad, no sé qué, pues tienen las ideas más estupendas del mundo, pero luego hay un señor que es el que abre la caja y ve que está muy vacía, y dice, mire, esto no cuadra. Y yo creo que ese papel le supo hacer muy bien Montoro ya en la legislatura anterior, o sea, todos los años que estuvo de ministro de Hacienda, cogió la caja muy vacía y la dejó muy llena. Y yo creo que su aspiración ahora, que la ha vuelto a coger muy vacía, es intentar hacer lo mismo, dejarla muy llena. Fíjate, creo que debe estar bastante molesto por haber tenido que hacer, bueno, pues en la subida de impuestos coyuntural de 2 años, porque eso sí que va absolutamente en contra del espíritu y sus declaraciones, lo que él defiende y lo que piensa el gobierno, ¿no? Este gobierno, te quiero decir, y en concreto él, no sé, yo le he visto defendiendo la bondad de bajar los impuestos en vez de la bondad de subirlos para recaudar más muchas veces, ¿no? Yo creo que de todas formas, aunque habitualmente se comparan ambos periodos, la crisis de los 90 con la actual, no tiene nada que ver. Es decir, Montoro, entonces el presidente Aznar, cogió la economía hecho unos zorros, pero saliendo ya de la crisis. Yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. En la anterior crisis, a principios de los años 90, también hubo una pequeña burbuja inmobiliaria con una leve recesión en comparación con la actual. Y cuando el Partido Popular ganó las elecciones ya se habían depurado las malas inversiones. De hecho, no hubo grandes problemas más allá, bueno, independientemente de todo, es cierto que existía un paro muy elevado, pero también es cierto que el nivel de ahorro de los españoles era mucho mayor. La economía española no estaba ni mucho menos tan hipotecada como está en estos momentos. Por supuesto, los socialistas, en su particular tradición, pues hicieron uso de la devaluación, cosa que ahora mismo no se puede hacer. Y cuando el Partido Popular cogió las riendas, la economía ya estaba despegando. En estos momentos no está despegando, en estos momentos se está volviendo a hundir. Por no decir que nunca, jamás ha vuelto a despegar. Es decir, nos hundimos en el año 2007 y ahí nos hemos quedado. Hay pequeños leves repuntes, como el del año pasado, pero nuevas caídas. ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos? Que el Partido Popular, en materia de política presupuestaria, ha hecho la peor elección que podía hacerse en un momento de recesión como el actual, que es subir impuestos. Claro. Y no es la primera vez que lo va a hacer. Es decir, ya ha subido el IRPF, ya ha subido el impuesto sobre el capital. España cuenta a día de hoy con los impuestos más elevados de toda Europa, uno de los índices o una de las tasas impositivas más elevadas del mundo desarrollado, a la altura de Suecia, pero somos la mitad de ricos que Suecia. Por lo tanto, la presión fiscal que soporta el español medio, el contribuyente medio, es muy superior al de un sueco. Y eso en un momento en el que España lo que más necesita es precisamente ahorro. Pues no, pues esta subida de impuestos lamina esa posibilidad de ahorro para depurar las malas inversiones. ¿Cuál es el problema? Que parece ser que los nuevos presupuestos, ahora lo que se plantea el señor Montoro es subir el impuesto a sociedades, eliminando deducciones fiscales. Bueno, eso ya va a matar por completo la economía. Si a eso le sumamos una nueva subida de impuestos especiales y las subidas impositivas que ya están preparando comunidades autónomas y ayuntamientos como resultado de esos planes de ajuste que va a imponer el propio Ministerio de Hacienda para prestarles el dinero para que paguen a proveedores, bueno, pues España, los españoles van a sufrir un triple golpe fiscal desde que ha llegado el Partido Popular. Y bueno, sinceramente, creo que esa no es la vía para salir. Grecia, precisamente, es un buen ejemplo de ello. Grecia, una de las principales medidas presupuestarias que adoptó desde que estuvo al borde de la quiebra en el año 2010 fue empezar a subir los impuestos para recaudar más. Bueno, eso lo que ha demostrado es que la economía se ha hundido todavía más. Eso sí, ni un ápice de recorte de gasto público, por mucho que se diga que los griegos y que la política de austeridad en Grecia ha destruido la economía. Es mentira, no lo digo yo, es que lo dicen los propios informes del Fondo Monetario Internacional. Es que no han recortado absolutamente nada, se han dedicado a subir impuestos. Yo, a día de hoy, sigo sin ver recortes presupuestarios sustanciales en España, y lo que sí veo, desde luego, por todos lados, es subidas de impuestos a mansalva. Son recortes mucho más cosméticos. Es que se está haciendo aquí, perdona. No, tranquilo, por favor. ¿Algo que decir?
Sí, yo echaba de menos hablar de Grecia porque estando con Manuel en este... Pensabas que me había olvidado de Grecia, ¿eh? Ha sido un poco de soslayo, ¿eh? No... Bueno, además me hace gracia porque esta mañana estábamos discutiendo en una clase muy entretenida sobre una empresa griega que, si no recuerdo mal, y disculpadme si me equivoco, creo que era la empresa estatal de trenes, porque debía tener una estructura como muy curiosa, ¿no? Debe tener unos 100 millones, insisto, estoy diciendo de memoria y estamos jugando con las cifras, es más la estructura que las cifras exactas. Debe tener como unos 100 millones de euros de ingresos y aproximadamente unos 1.000 millones de euros en costes de salarios. Entonces el cálculo que se hacía es que para que fuese rentable todos los griegos debían utilizar los trenes 4 veces al día como mínimo, durante el resto de su vida, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que... el problema no es única y exclusivamente la presión impositiva, que sí, que siempre que ha habido presión impositiva hay problemas para que las cosas despeguen. La cuestión es qué se hace con ese dinero. Es decir, si después la utilización de ese dinero es la apropiada, porque tú comentabas, necesitamos ahorro. Claro, sí, normalmente el ahorro te lleva a la inversión, y la inversión te lleva, y esto acaba con lo del lado oscuro de la fuerza, que decía el Jedi. Pero el problema es que en cuanto intentas conseguir ahorro, lo que tienes es una deuda detrás que te está bloqueando. Entonces, es cierto que hay un serio problema de deuda al que hay que buscarle una solución imaginativa y rápida como sea. Y, de nuevo, al menos el tema de los proveedores puede ser un primer paso para la reactivación del crédito. Claro. Yo coincido totalmente con lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Yo creo que ese es el problema. El problema es que hasta ahora todas las medidas que se están tomando son medidas tendentes a, pues eso, a destruir empleo, a recortar. Y entonces no vamos a ningún lado, ¿no? Hoy un poco el tema, que creo que íbamos a comentar algo, el tema del Reino Unido, no engancho, ¿no? Por ahí, el tema del Reino Unido, de hacer un presupuesto un poquito más expansivo y plantear inversiones. Bueno, si tienes un plan de inversiones y plantear sobre todo rebajas de impuestos, inversiones, bueno, pues yo creo que te ha marcado otra senda y te ha marcado otro camino, ¿no? Vamos a dar estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Pequeña pincelada de esas cifras que anunciaba ese presupuesto, claro, que anunciaba hoy Josh Osborne. El gobierno británico ha anunciado que va a bajar del 50 al 45% a partir de abril de 2013 esa carga fiscal sobre las rentas más altas, al tiempo que va a beneficiar a las personas con menos ingresos. Va a elevar ese umbral a la hora de pagar impuestos hasta los 9.200 libras. Pero vamos a escuchar al protagonista. Reino Unido volverá a su sitio en el mundo. No hay otro camino para la recuperación. Este presupuesto apoya a las familias y a sus trabajos. Este presupuesto reafirma nuestro compromiso con la deuda récord británica. Bueno, pues ya hemos visto dónde va a apretar las tuercas el Ejecutivo británico. Yo no sé si es un ejemplo a seguir en el caso español al hilo de todo lo que estábamos hablando. Bueno, en materia fiscal, desde luego que sí. Yo creo que la política de Cameron en este punto es bastante acertada. Ha reducido el tipo máximo del IRPF, el 50 al 45%. Se ha comprometido también a reducir el impuesto de sociedades hasta situarlo en el 22%. Pero también hay muchas sombras. Las sombras son que todo este tipo de rebajas impositivas, por ejemplo, la del IRPF sería para entrar en vigor el año que viene, perdón, en año 2013. Sí, bueno, el año que viene. Y en el año 2013 y en el caso del impuesto de sociedades lo plantea para el año 2015. Yo creo que es excesivamente retardado, de efecto retardado. Además, el déficit público de Gran Bretaña se situaría, aún seguiría siendo muy elevado, por encima del 5% del PIB. La deuda pública británica sigue siendo excesivamente elevada. Reino Unido es, de hecho, una de las economías más endeudadas del mundo. En el ranking hay tres. Son Japón, Reino Unido y España en tercer lugar. Estados Unidos está ahí también, ¿no? Entre los puestos de cabeza. Si sumamos deuda pública, deuda privada. Pero bueno, en el caso de Gran Bretaña, yo creo que también, más allá de la política presupuestaria, que creo que desde mi punto de vista es algo insuficiente, es poco ambiciosa, yo creo que su punto fuerte radica un poco en las reformas que está poniendo en marcha Cameron, que son reformas estructurales, como la reducción de funcionarios o empleados públicos, la reestructuración de la administración pública británica, la posible privatización de infraestructuras o de carreteras. Es decir, yo creo que está adoptando medidas correctas en ese sentido. También es cierto que en el caso de Reino Unido es una economía mucho más abierta, mucho más libre que la española y nosotros aún estamos a años luz. Al contar con una economía mucho más flexible como la de Estados Unidos, la ventaja que tiene este tipo de economías es que, a pesar de que sus gobiernos se equivocan constantemente de forma muy habitual y sobre todo sus banqueros centrales, tanto Estados Unidos como Reino Unido, han adoptado una política totalmente expansiva, suicida desde mi punto de vista,
tratando de devaluar sus respectivas monedas mediante la inyección de liquidez a diestro y siniestro y la compra de bonos por parte de sus respectivos bancos centrales. Están jugando a eso, están jugando también a generar inflación a largo plazo, pero es cierto que ese tipo de políticas nefastas se contrarrestan debido a su enorme flexibilidad, la enorme flexibilidad con la que cuentan sus economías. Nosotros, los españoles, partimos de una posición de desventaja muy grande con respecto a ese tipo de economías. Para empezar, España es una de las economías dentro del mundo desarrollado menos flexibles que hay. La única reforma que vale la pena destacar del actual gobierno es la reforma laboral, que ha flexibilizado un poco, o bueno, bastante, en comparación con lo que había el mercado de trabajo. Y aún así tenemos todas las trabas que tenemos para ponerlo en marcha, ¿no? Desde la judicatura, jueces progresistas que se niegan a poner en marcha o aplicar lo que dice la reforma, hasta los sindicatos convocando huelgas generales, pasando por una posición pues totalmente suicida económicamente, como es el Partido Socialista o Izquierda Unida, que lo que quieren es convertir este país en un auténtico páramo, ¿no? Bueno, pues desde ese punto de vista España está muy alejada. Oye, qué casualidad. La economía menos libre de Europa, ¿sabéis cuál es, no? Grecia. Te echaba yo de menos, te echo mucho de menos. Pero, insisto, no es casualidad. Entonces, ¿cuál es el problema? España no está a la altura de Grecia, es cierto, está un poquito por encima. Es decir, no somos los últimos, somos los antepenúltimos, justo por delante de Grecia y de Portugal. Es decir, estamos a años luz todavía de Gran Bretaña. Y por lo tanto, las tareas y los deberes a realizar son muy, muy, muy importantes. Yo creo que el plan un poco que ha anunciado hoy el presupuesto británico hoy es un poco, pues porque están, como efectivamente estás diciendo tú ahora, en una situación distinta. Yo quiero recordar que cuando Cameron llegó al poder hizo un ajuste también, hizo una serie de ajustes truculentos, tipo lo que nos estamos encontrando aquí. Pero quiero decir, ha pasado un poquito de tiempo y ahora tiene ya ese margen para empezar a hacer estos planteamientos de rebajas de impuestos, para poner en marcha, yo insisto que me parece muy importante, porque lo han ido asumando y diciendo que van a hacer obras en aguas, en ferrocarriles, no sé qué, pero creo que la cifra le sumaba cerca de 300.000 millones no recuerdo si de libras o de euros. Eso dinamiza mucho la economía, quiero decir, esas inversiones. Hay empresas españolas frotándose las manos, quiero decir, con la posibilidad de ir a obras allí, ¿no? Te quiero decir. Entonces, bueno, quizás que yo creo que coincide un poco con lo que estabas diciendo tú, o sea, no soy seguramente tan pesimista, pero me refiero en el sentido de que están un pasito al frente, ¿no? Están un paso al frente de cómo nos encontramos nosotros ahora. O sea, nos encontramos como cuando llegó él, ¿no? No sé si... Hombre, yo quiero poner una nota un poco optimista. Por eso, yo no quería ser tan pesimista. Cosas que tiene Gran Bretaña que están muy bien, pero con las que podríamos competir. Commonwealth. Tú te vas a Nepal, hablas inglés, te vas a la India, hablas inglés, y eso es un mercado potencial muy grande, sobre todo si además eres capaz de competir en Internet, eres capaz de competir en entornos digitales, ¿no? Se calculaba ya que la economía digital en Estados Unidos estaba llegando al 9% del PIB, pero no solo eso, sino que el 90% del crecimiento de la economía venía de ahí. Entonces, nosotros también tenemos un potencial con respecto a nuestro idioma y a una creciente ciudadanía latina en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, que si Estados Unidos sigue así terminará dolarizada por completo. Más cosas interesantes. Hace poco leía en The Guardian, esto me hizo muchísima gracia, y esta semana comentaba la vicepresidenta que la ley de transparencia, la famosa ley de transparencia, en The Guardian estuvieron puestos en una infografía los presupuestos generales del Estado, para que todo el mundo pudiese decir qué recortaría. Y cada vez que ibas a cada una de las partidas, te iban bajando de nivel para que vieses exactamente dónde estabas quitando el dinero, por qué, y más o menos el impacto que podía tener, ¿no? Y bueno, pues esto daba una cierta facilidad también a la gente para ver lo complicado que es meter mano a un presupuesto. Ya no te cuento el presupuesto familiar, ¿no? Imagínate el de un país. Y lo que sí coincido contigo, y esto sí que es importante, recuerdo cuando Obama llegaba al poder, y que siempre es mucho más fácil hacer cambios y tocar cosas cuando tienes una gestión del cambio como esta, se hacía un cálculo muy interesante, ¿no? Se decía, si Obama sube la presión impositiva en $1, por cada dólar que recaude va a generar $1,50 a la economía. Pero si libera de la presión fiscal a la gente, para que la gente tenga dinero, para que las empresas no tengan que pagar más impuestos, por cada dólar se van a generar $3 en la economía, ¿no? El famoso efecto del multiplicador, que explica muy bien Samuelson, y un poco de esto venía por la eficiencia del sector público, que toma decisiones de manera centralizada muchas veces, frente a la mucha mayor eficiencia del sector privado, en el que muchas personas tomando decisiones a la vez pueden hacer
que esto funcione mucho mejor. En nuestro caso, con el crédito cortado, en una economía que vivía mucho del crédito, del pago a proveedores, del pago a 60, 90 días, en cuanto se solucione eso que parece que hay vías, podemos encontrarnos con un pequeño empujoncillo que nos anime. Seamos optimistas, hombre. Yo sí que creo que hay que ser un poco más optimista también, ¿eh? Lo que decías tú, por ejemplo, yo coincido totalmente contigo, creo que el español, es el castellano, el español y el portugués, incluyendo lo que más o menos nos entendemos, es el mayor arma económica que tiene este país. Es decir, creo que además en su momento jugó muy bien esas bazas. Tiene que decir por toda Iberoamérica, ¿no? Y por una serie de países, ¿no? Evidentemente como los ingleses, ¿no? Nos tenemos que ir, pero ¿Guillermo y Ángel le han convencido o no? Evidentemente no. Bueno, la semana que viene más, a ver si lo consigue. Señores, gracias por acompañarme esta noche. Vamos a hacer una pequeñita pausa, pero Business Conexión continúa. Todavía nos queda media hora por delante, muchos contenidos y lo primero de todo es repasar lo que está sucediendo a nivel internacional. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Pérez Lobato y de Gemma González. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. ¡Estoy encantada! La cartera Aluma es pequeña y fácil de llevar. La zona exterior de aluminio hace que la encuentre fácilmente en el bolso. No la cambio por ninguna otra. La cartera Aluma es compacta y se adapta a sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo, carnet de conducir, fotos de familia e incluso puede llevar las llaves de su casa. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es mejor que llevar el dinero sujeto con un clip. Lo tienes todo a mano y ordenado. Estoy encantadísima con la cartera Aluma. Ya la tengo en 3 colores: negro, plata y rojo. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. La cartera Aluma es compacta y segura. Es la mejor cartera que he tenido en toda mi vida. Me encanta la cartera Aluma. Otras carteras de metal se venden por cerca de 60 euros, pero si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Ya no tendrá que preocuparse más si su cartera se moja, o si se va a romper lo que lleva dentro, o por los escáneres que pueden copiar sus datos. Todo está solucionado con la cartera Aluma. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. ¡Estoy encantada! La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. Si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. ¡Estoy encantada! La cartera Aluma es pequeña y fácil de llevar. La zona exterior de aluminio hace que la encuentre fácilmente en el bolso. No la cambio por ninguna otra.
La cartera Aluma es compacta y se adapta a sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo, carnet de conducir, fotos de familia e incluso puede llevar las llaves de su casa. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es mejor que llevar el dinero sujeto con un clip. Lo tienes todo a mano y ordenado. Estoy encantadísima con la cartera Aluma. Ya la tengo en 3 colores: negro, plata y rojo. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. La cartera Aluma es compacta y segura. Es la mejor cartera que he tenido en toda mi vida. Me encanta la cartera Aluma. Otras carteras de metal se venden por cerca de 60 euros, pero si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Ya no tendrá que preocuparse más si su cartera se moja, o si se va a romper lo que lleva dentro, o por los escáneres que pueden copiar sus datos. Todo está solucionado con la cartera Aluma. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más. Sí, llame ya. Y 35 ha cerrado Wall Street en negativo y mientras tanto allí en Estados Unidos siguen apremiando a Europa para que deje de estigmatizar el gasto y empiece a apostar al menos un poco por el crecimiento. Si ayer vimos a Timothy Geithner que lo hacía, hoy también, bueno, pues hoy también ha estado Ben Bernanke en el Senado apremiando a eso a Europa para que se dedique a eso, a reformas, pero sobre todo a crecer. Aunque se han hecho progresos, hay que hacer más. Una mayor fortaleza del sistema financiero europeo, una expansión de los cortafuegos para proteger de contagios los mercados de deuda y especialmente hacen falta esfuerzos continuados para aumentar el crecimiento y la competitividad, también para reducir los desequilibrios externos en los países europeos con problemas. Y no va a reconocer a España ni la madre que le parió. Era una frase de guerra de hace unos años, pero es cierto que para salir de una crisis muchas veces hace falta reinventar casi un país. Buscamos las claves para intentar hacerlo en el caso de España con Alicia Calvete. ¿Qué debería hacer de España para salir de la crisis? Es una pregunta que muchos se plantean. En esta ocasión, Eduardo Serra ha escrito un libro, Las claves para transformar España. Hablamos con el autor de este libro. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente, ¿qué debería hacer España? Las claves. Bueno, en el libro, que lo hemos escrito entre 3 personas, se dicen cuáles son los puntos que habría que reformar para salir de la crisis. Pero yo creo que, además de esos puntos, o detrás de esos puntos, hay un cambio de actitud. No es una actitud de resignación, no es una actitud de echarnos la culpa unos a otros. La mejor actitud para salir cuanto antes de la crisis es una actitud de encarar el futuro todos juntos, con espíritu de concordia, y ver cuáles son aquellos aspectos de la vida social y económica española que requieren una transformación urgente. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, el sistema de generación del talento, el sistema educativo y más allá. Hemos detectado algunos mecanismos para mejorar la flexibilidad de la economía española, para mejorar nuestra competitividad y para podernos adaptar mejor a nuevos tiempos diferentes de los antiguos. Y por tanto, aunque a España la crisis le ha golpeado de una manera especialmente dura, el libro defiende la tesis apoyándonos en nuestro pasado reciente de que estamos perfectamente capacitados para salir de la crisis y salir cuanto antes. Precisamente los próximos días vamos a conocer los detalles sobre los presupuestos generales del Estado. Usted ha dedicado más de la mitad de su vida precisamente a la administración pública. ¿El Gobierno debería recortar en este colectivo? Es decir, ¿en la administración pública debería haber más recortes?
los está viendo y me temo que son necesarios más recortes. Una de las causas que estrangulan la economía española es el déficit público. Este déficit público, que hace muy poquito teníamos un 2% de superávit y ahora estamos bajando desde el 11 hasta el 9 o el 8 y ahora tenemos que ver si somos capaces de bajar por debajo del 5 o del 5,3 o lo que sea. Este es un esfuerzo porque en la medida en que disminuyamos el déficit público habrá más recursos para dedicarlos a la producción y en esta medida podremos acortar la salida de la crisis. De manera que, en conclusión, sí, por desgracia, hay que hacer más recortes. Por último, una pregunta muy breve. Luis de Guindos estaba de gira asiática para atraer inversores. ¿Qué debe de ofrecer España a todos los inversores extranjeros? Bueno, España tenemos muchas ventajas. Nadie quiere irse de España, porque en España se vive muy bien. Si somos capaces de ofrecerles a los inversores, y no solo a los inversores, a los talentos extranjeros, un modo de vida que ya tenemos en España, junto con unas condiciones fiscales o lo que sea que les hagan más atractivo, vendrán aquí. En cuanto a las inversiones, una cosa es esencial y es la seguridad jurídica, que sepan qué va a pasar, qué previsiblemente va a pasar con sus inversiones. España siempre ha sido una campeona de la seguridad jurídica. Hace un poco de tiempo empezamos a fallar habiendo prometido unas primas a las energías renovables y hemos fallado. Esto no se puede volver a repetir, no podemos volver a hacerlo. La seguridad jurídica es la condición primera para que la gente invierta en España. Y después hay que quitarse el mito de que el empresario es un explotador y darse cuenta que, con independencia de las condiciones personales, el empresario es el que crea puestos de trabajo. Si queremos que vengan inversores, si queremos que vengan empresarios, hay que tratarlos bien. Pues a ver qué pasará. Eduardo Serra, presidente de la Fundación Everis, muchísimas gracias por atender a Business Televisión. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y a las 9:41, momento para repasar la información internacional con Gemma González. Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Y a estas horas el sospechoso de los asesinatos de Toulouse sigue resistiendo el cerco policial. Se trata de un francés de origen argelino de 24 años identificado como Mohamed Merah. Pues sí, a estas horas todo el barrio donde vive Mohamed Merah ha quedado prácticamente sin luz. Se ha apagado también la iluminación pública y eso que a primeras horas de esta tarde una cadena de televisión francesa afirmaba que el sospechoso había sido detenido, pero después tuvo que salir el ministro del Interior desmintiendo la noticia. Según los fiscales que llevan la investigación, Mohamed Merah tenía planeados otros proyectos criminales, en particular asesinar a 2 policías también en Toulouse, a los que ya tenía localizados. Por cierto, que la agencia France Press está notificando de que ha habido un intento de mediación por parte de uno de los familiares de Mohamed Merah, pero un intento de mediación que no ha tenido éxito. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha llamado a Nicolás Sarkozy para presentarle sus condolencias y ha declarado que Francia y Estados Unidos están más decididos que nunca a luchar juntos contra la barbarie terrorista. Por cierto, que Nicolás Sarkozy ha regresado a París después de pasar casi todo el día en Toulouse. Si el desenlace se produce esta misma noche, el presidente lo seguirá, Antonio, desde el Palacio del Elíseo. Sí, pero mientras tanto, miles de personas han asistido en Jerusalén al funeral por las víctimas de Toulouse. Sí, allí también ha querido estar el ministro francés de Exteriores, Alain Juppé, que ha señalado que estos crímenes han conmocionado a toda Francia. No tengan dudas de nuestra determinación para luchar contra el antisemitismo en cualquier parte. Cada vez que un judío es insultado, pegado, asesinado en el territorio de nuestra república, toda la nación francesa está en el punto de mira. De momento, la campaña electoral francesa está suspendida, pero nos preguntamos algo importante. ¿De qué manera afectará lo que ha pasado en Toulouse a estos candidatos?
Ya lo dijo Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional a las presidenciales francesas. Es precisamente en momentos como este cuando no hay política ni campañas, ni derecha ni izquierda. Hay un pueblo francés golpeado en pleno corazón. Pero tarde o temprano la campaña tendrá que reactivarse. Y la pregunta es de qué manera la tragedia de Toulouse va a cambiar el tono de los candidatos en las próximas semanas. Hasta ahora, buena parte del electorado no se sentía movilizado por la campaña y el riesgo de abstención era bastante alto. Además, lo sucedido ha trastocado tres grandes pilares de la sociedad gala. Para empezar, el ejército, porque todo comenzó ahí. Después, la escuela como segundo factor de integración. Y por último, el laicismo. Según los expertos, a partir de ahora los candidatos aparcarán por unos días la crisis económica para centrar sus discursos en asuntos más sociales como el debate sobre los extranjeros y sobre el papel del Islam en Francia. Miércoles 21 de marzo, en el mundo han pasado más cosas, las contamos en titulares. Un artefacto de fabricación casera ha explotado esta madrugada cerca de la Embajada de Indonesia en París sin provocar heridos. Un paquete sospechoso fue descubierto a la puerta de la legación por el encargado de la limpieza que, al abrirlo, descubrió que se trataba de un explosivo. El Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su respaldo a la mediación del enviado especial Kofi Annan en la crisis siria y ha pedido a las partes que apliquen su plan en todos los puntos. Rusia ha votado a favor. Escuchamos a Hillary Clinton. Quiero felicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su fuerte declaración en apoyar el plan de 6 puntos de la ONU y la Liga Árabe para enviar a Kofi Annan a Siria. El paso es muy positivo. La británica Judith Tebbut ha sido liberada por sus captores en Somalia. La turista fue secuestrada el pasado 11 de septiembre en la costa keniana por 6 hombres armados. En el proceso de su captura, su marido David resultó asesinado. El ejército colombiano ha matado esta madrugada a 33 guerrilleros de las FARC pertenecientes al 10º frente de dicha banda terrorista, el mismo que el domingo asesinó a 11 militares en la zona rural de Aracuita, al oeste del país. Tenían razón las encuestas. Mitt Romney, el exgobernador de Massachusetts, ha ganado en Illinois, pero esta victoria no le garantiza la candidatura republicana a la Casa Blanca. Eso sí, a sus rivales les quedan 5 semanas para intentar derrotarle. La lógica apunta a que Santorum ganará este sábado las primarias de Luisiana, pero su triunfo no le bastará para afrontar las próximas citas. Todo indica que abril será un paseo militar de Romney, que se perfila como favorito indiscutible en todos los estados que votan ese mes, salvo en la patria chica de Santorum, Pensilvania. Pero Romney no alcanzará los 1.144 delegados, ni logrando el triunfo en los 8 estados que votan en abril. El motivo no es otro que las propias normas impuestas por los republicanos, que diseñaron una carrera electoral lo más larga posible. A estas alturas, Santorum ya no aspira a lograr más candidatos que Romney, sino a evitar que éste llegue con la mayoría a la convención de Tampa en agosto. Su entorno es consciente de que se avecinan tiempos difíciles, que solo un triunfo en Wisconsin el 3 de abril podría hacer revivir su campaña o un adiós de Newt Gingrich. La estrategia de Santorum es aguantar hasta el mes de mayo, porque entonces se celebran primarias en estados que le son más favorables. Indiana, Carolina del Norte y Virginia Occidental votan el 8 de mayo. Kentucky y Arkansas celebran sus primarias el día 15 y Texas una semana después. Pero ni siquiera venciendo en todos esos estados podría evitar que Romney llegara con 1.144 delegados a Tampa. La impresión general es que lo tiene cada vez más difícil para ganar, pero que no se va a dar por vencido hasta el final. Gemma González, muchas gracias. Hasta mañana, Antonio. Nosotros vamos a seguir hablando de información internacional, lo vamos a hacer con una mirada en Latinoamérica.
Muy buenas, comenzamos con el repaso empresarial por la región de Latinoamérica. Lo hacemos en Venezuela. La estatal, la petrolera PDVSA, ha anunciado que va a emitir bonos en Hong Kong. Lo haría a principios de mayo. De momento el gobierno no se ha pronunciado, no ha dado más detalles. China es un mercado muy importante para Venezuela. Actualmente se envían 630.000 barriles a este mercado, que también incluye India y Japón. El gobierno venezolano ha desmentido su intención de privatizar ni total ni parcialmente la petrolera. Y seguimos con Paraguay, que parece hacer suyo el dicho: a perro flaco todo le son pulgas. Si ya comentamos que es uno de los países que más depende de Argentina en cuanto a sus exportaciones y, por tanto, el más afectado por las medidas proteccionistas de Kirchner, hoy nos hacemos eco de que registra la peor cosecha de soja de toda su historia. Cae un 60%. La sequía ha castigado a las plantaciones y el rendimiento de soja apenas alcanza el 40%, no llega a los 1.200 kilos por hectárea. Diez minutos para que termine el programa, momento para saber qué nos vamos a encontrar en los kioscos, al menos durante el día de mañana. Nazaret García Jara, muy buenas. Buenas noches, Antonio. Pues comenzamos con los tres titulares que nos dejan nuestros compañeros de Expansión, con ese mensaje que ha lanzado el secretario general de la OCDE, que pide un cortafuegos de 1 billón de euros para evitar que países como España caigan. También en portada YPF, que propone repartir dividendo en acciones, o Pablo Isla, el ejecutivo mejor pagado en 2011, gana 20 millones de euros. Y tres titulares en 5 días: Reino Unido rebaja impuestos a las rentas altas y también a las empresas, Vodafone, que da el tiro de gracia al modelo del móvil gratis, e Inditex, que se convierte en el grupo textil con mayor beneficio por delante de H&M. Miramos a la prensa internacional, un Financial Times que abre portada con Alaska, que defiende su plan de gasoductos valorado en 40.000 millones de dólares. También destaca el terror que asola Francia tras el presunto asesinato de 7 personas a manos de Mohamed Merad, quien ha reconocido que aceptó una misión de Al Qaeda. El rotativo británico hace además sus quinielas sobre quién sucederá a Robert Zoellick al frente del Banco Mundial. Un exministro colombiano ya ha anunciado su candidatura. Destacamos además otros 2 asuntos en este rotativo. Uno de ellos habla sobre España. En un artículo de opinión, uno de los columnistas de este diario cree que si en España no se ajusta el precio de la vivienda, seguirá atascado en una trampa de deuda donde la quiebra es la única vía de escape. Mención también para YPF, que dice que necesita Repsol para desarrollar sus productos de hidrocarburos. Saltamos de al Wall Street Journal, que en su edición de Estados Unidos sigue también de cerca lo que sucede en Francia y los recortes de impuestos que ha anunciado el ministro de Finanzas británico. Mención también para Portugal, porque dice que la rentabilidad de sus bonos a 5 años se mantiene fija en el entorno al 16% y que es el nivel en el que operaba la deuda griega en el mes de abril. Hablan del país luso como la siguiente víctima en caer. Y en clave empresarial, protagonismo para JP Morgan, que ha acordado comprar una participación del 19,9% de Bridge Trust. La inversión está sujeta a la aprobación de los reguladores chinos. Recuperamos en defensa, asistimos al hueco y entramos a por todas. Movemos rápido, buscamos un desmarque y no fallamos. Teamwork works. In basketball and in banking. BBVA, Banco Oficial de la NBA. ¿Estás cansada? Tienes los ojos rojos. Sí, ha sido un día duro. Prueba Afomil. 2 gotas ayudan a mejorar la irritación. ¿Así mejor? Y puedes usarlo tantas veces como quieras. Mucho mejor. Afomil, 1000 veces mejor. No usar en caso de conocida incompatibilidad con algún componente de la preparación. De venta exclusiva en farmacias. Según Inma Cuesta, la cosa está muy ceñida. ¿Inma Cuesta? Según una encuesta, la cosa está muy reñida. He meado el pis y los patos no reflejan que apenas gane con marollía al busut. Absolut. Al blusota. De lunes a viernes a las 23:40 horas en Business Televisión, Los Clones.
La tienda de Intereconomía presenta en exclusiva la colección de relojes Bácaro. Una fascinante colección de 7 relojes de mujer diferentes, cada uno con un significado distinto y evocador. Los 7 relojes Bácaro son maquinarias de precisión delicadamente embellecidas con la luz inconfundible de los auténticos Swarovski Elements. Y lo mejor es que ahora estos 7 espectaculares relojes Bácaro pueden ser suyos por un único pago de 59 euros. Sí, ha oído bien. 59 euros le bastarán para conseguir la colección de los 7 relojes Bácaro. Esto solo es posible gracias a una oferta especial y estrictamente limitada de la tienda de Intereconomía. Llame ahora al 902-808-100 y disfrute por solo 59 euros del placer de regalarse algo excepcional. 7 relojes que llenarán cada uno de sus instantes de atractivo y belleza, de 7 formas distintas. La colección Bácaro, solo en la tienda de Intereconomía. El Grupo Arturo es una empresa sólida de tercera generación con más de 100 años de historia, especializada en hostelería, ocio y servicios. Cuenta con restaurantes, hoteles, colectivos, servicio de catering, clubes deportivos y áreas de servicios. Las claves del éxito del Grupo Arturo son calidad, flexibilidad, cercanía con el cliente y formación de sus empleados. En la actualidad posee más de 180 establecimientos, 3.500 empleados y ofrece más de 50.000 comidas diarias. Grupo Arturo, estos 100 años solo son el principio. Pisamos el acelerador porque estamos a puntito de despedirnos, así que antes vamos a actualizar la información de mercado. Si ayer fue Geithner el que apremiaba a Europa, hoy era el turno de Ben Bernanke, era el que pedía crecimiento. Aunque se han hecho progresos, hay que hacer más. Una mayor fortaleza del sistema financiero europeo, una expansión de los cortafuegos para proteger de contagios los mercados de deuda y especialmente hacen falta esfuerzos continuados para aumentar el crecimiento y la competitividad, también para reducir los desequilibrios externos en los países europeos con problemas. Y el dólar que ha ido recuperando posiciones y el mercado apunta a un rally en la divisa. Juan Enrique Cadiñanos de Hanseatic Broker House. Los índices principales hacían caso a rumores dentro de Londres, en los cuales se venían comentando como que algunas casas de Londres estaban empezando a deshacer posiciones en el euro, incluso incrementando posiciones para el dólar. Presupuesto británico business friendly con pocos guiños al crecimiento. Alistair Darling, exministro de Finanzas. Aunque la atención pública se ha centrado claramente en los impuestos, creo que tenemos que mirar a las previsiones de crecimiento. Son extremadamente decepcionantes. Están pronosticando un crecimiento este año de alrededor del 0,8%, cuando iba a ser del 2,5%. Además, todavía estamos pidiendo prestado mucho más de lo que pensábamos, y esto es lo que más atrae mi atención. Y España el día 29, Italia aún sin fecha y Portugal que afronta este jueves su segunda huelga general en 4 meses. La Europa del Sur que protesta ante los recortes. Números rojos para Wall Street, lastrado por el sector petrolífero tras ese profit warning lanzado por Baker Hughes. El Dow Jones perdía un 0,35%, el tecnológico Nasdaq 100 un 0,03% abajo y el Standard & Poor's 500 se decaba un 0,19%. Dejamos la renta variable, Antonio, para detenernos en el mercado de materias primas, en las commodities. Sí, y vemos cuáles son las que más han subido, las ganadoras del día de hoy. Nos encontramos con harina de soja, un 1,1%, plata un 1% y el gas natural un 0,7%. ¿Por qué los futuros
futuros de la plata, bueno, han visto nuevas posiciones largas desde India, aunque los analistas no ven demasiado recorrido más allá de limar, Marta, un poco esas pérdidas semanales por culpa de la debilidad de Asia. Y vamos con la cara más amarga, con la cara de los perdedores. El zumo de naranja perdía un 4%, la madera un 3,2% y la avena se dejaba un 1,5%. La madera vuelve a caer con las malas perspectivas de construcción de vivienda de Estados Unidos y el zumo de naranja profundizaba en los retrocesos hasta mínimos de 2 meses por las perspectivas de la cosecha en Florida, uno de los grandes estados clave. La fricción termina por conseguir chispas. Estados Unidos y China llevan chocando por la divisa tanto tiempo que quedan solapadas otras peleas comerciales. Desde los nuevos aranceles impuestos a las exportaciones de paneles solares, que han hundido a las fabricantes americanas en bolsa tanto como disparado a las chinas, a las exportaciones de crudo de Irán. Las elecciones en Estados Unidos han aportado un perfil más beligerante que choca de nuevo con la calma asiática. Hong Lei, portavoz de Asuntos Exteriores chino. Es normal que haya habido algunas fricciones comerciales entre China y Estados Unidos, ya que los dos países tienen grandes volúmenes de negociación. La clave para resolver adecuadamente las disputas pasa por negociaciones amistosas basadas en el respeto mutuo, igualdad y mutuo beneficiarse. Pero más allá de la repercusión geopolítica de puentear a Estados Unidos en las exportaciones de crudo iraní, la mayor afrenta a China hoy en día pasa por la escalada de